¿Por qué leer el Quijote? ¿Por qué seguir hablando sobre la gran obra de Cervantes, cuya primera parte se publicó en 1605? 4 siglos, ¿eh? Bueno, me parece que las motivaciones, que los intereses intelectuales de cada lector o lectora, pues son individuales e intransferibles. Y si le otorgáramos un propósito común, pues una intención grupal a nuestra lectura, pues ¿cuál sería? Y es probable que sería la de deleitarnos, ¿no?, con el personaje de Don Quijote de la Mancha. Un encantamento, como dice Cervantes, con diversos ángulos. Hay quienes se fascinan con la parodia, con el desdoblamiento de la autoría, con los narradores, con las historias interpoladas, con las voces narrativas, o con su diálogo con el lector, o con la figura del viejo hidalgo, o con la locura. Bueno, mire, con decirle que hay diagnósticos psiquiátricos, psicoanalíticos, psicológicos aplicados a Don Quijote, pues como si se tratara de una mente real. Y claro que no falta quienes también se fascinan con la comicidad del hidalgo convertido en caballero, que en muchos casos se revierte en compasión. Y bueno, los más, tal vez, admiran en el personaje el idealismo, su lucha incansable por la justicia, un bienaventurado, un hombre puro y bien intencionado que se enfrenta con las maldades del mundo, un campeón de las causas justas y perdidas, y un ser perfecto que expone las debilidades de la sociedad, pero mire, a golpes de puro idealismo. Pero hay más, y podría ser inabarcable, porque también lo podemos admirar, dijimos, por ser un anciano, pues que cercano a la muerte busca fama, quedarse en la memoria de los siglos venideros, convertirse en personaje en busca de un autor que escriba sus aventuras, pues cuitas cercanas o de plano propiciadas por una distorsión de visión o de razón para alcanzar la fama. La aventura de la defensa del mozo Andrés, por ejemplo, en el capítulo 4 de la primera parte, cuando dice: gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y después de defender a Andrés dirá: sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, y a Dios que dad y no se os aparta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Bueno, y mire cómo Don Quijote ante el ejército de las ovejas del capítulo 18 dice: este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar tanto como en otro alguno el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. Y en el siguiente capítulo dirá: y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha llamado Don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios. Mira, Don Quijote tiene clarísimo quién es. Dice: calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Y al mismo tiempo que enuncia discursos, va enunciando, ¿no?, discursos de gran sofisticación, dijéramos, como el discurso de la Edad de Oro,
Y entonces aquí también leemos este oficio, ¿no? De que se impone el caballero. Dice: andando mal los tiempos y creciendo mal la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo. Clarito, clarito sabe Don Quijote quién es. Y por si todo esto fuera poco, y tomando en cuenta el primer capítulo de la primera parte, el gran Don Quijote de la Mancha resulta ser la invención, la autotransformación de un hidalgo gris, de vida intrascendente, cuyo pueblo y nombre dice el narrador que no recuerda. Entonces, ¿quién es el verdadero protagonista del Quijote de Cervantes? ¿El hidalgo lector con quien todo empieza, o el caballero andante, cuya terquedad y sed de fama pues le suponen 1000 palizas, como lo hacen los mercaderes? Usted se ha de acordar en el capítulo 4, capítulo 4 de los mercaderes, donde leemos: un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle respuesta en las costillas. Y llegándose a él, tomó la lanza y, después de haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos que, a despecho y a pesar de sus armas, le molió como cibera. Dábale voces sus amos que no le diese tanto y que le dejase, pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera, y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos y que sobre él llovía, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecieran. Y también la paliza, entre otras del capítulo 15, donde leemos: los yagüenses, que se vieron maltratar de aquellos 2 hombres solos, siendo ellos tanto, acudieron a sus estacas, y cogiendo a los 2 en medio, comenzaron a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo mesmo le avino a Don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo, y quiso su ventura que viniese a caer a los pies de Rocinante, que aún no se había levantado, donde se echa de ver la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas. Y vemos toda la furia del caballero en el ataque al vizcaíno. Venía pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada, y todos los circundantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder, de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo 1000 votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Miren nada más el paréntesis aquí que hago con todo este lirismo de Cervantes, con toda esta cadencia, con todo este ritmo. ¿Qué es esto? Esto es una maravilla. Y sigo leyendo aquí. Pero está el daño de todo esto, que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no hallo más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contara en la segunda parte. También ataca al inocente barbero con el bacillelmo, y Don Quijote también destroza los molinos y destroza de alguna manera la venta y destroza los cueros de vino.
pues como usted ve, tiene Don Quijote, el personaje creado por el hidalgo, yo diría que más de una naturaleza, porque hay quien dice una naturaleza dual. Yo creo que se van desplegando, ¿no? De alguna manera, a partir del propio personaje, dentro del propio personaje, varios personajes. Y bueno, en esa matriz de un hidalgo transformado en caballero, el caballero frente al gris hidalgo, Quijada, Quijano, que separa al hidalgo del caballero. Un Quijote quizá superior a Quijada. Y eso a pesar de que, o precisamente porque Don Quijote está loco y Quijada cuerdo. ¿O cómo ve usted? ¿Será al contrario? Quijano loco y Quijote cuerdo. Porque el narrador afirma explícitamente que quien enloquece es Quijada a causa de la falta de sueño provocada por tantas horas de lectura que le secan el cerebro. Parece que más que loco está melancólico. Y bueno, y si la lectura lo enloquece, ¿cómo puede ser el cuerdo y el otro loco? ¿No? Bueno, estamos en esto que es gran tema, ¿no? del siglo de oro español, ¿no? Entre el cuerdo y el loco, y entonces entre la melancolía, ¿no? Entre la locura, entre la lectura y el secado del cerebro, dijéramos, ¿no? Lo que pone como el juicio flaco. Bueno, pues sí se puede estar cuerdo y estar loco, claro que se puede. Dos cuerdos o dos locos, pues está de más encasillarlos porque se trata de dos lectores. Quijada o Quijano y Don Quijote son lectores. Y Sancho, obviamente el representante rústico, ¿no? De la cultura oral. Entonces podríamos decir que sin las lecturas del hidalgo, ni Don Quijote ni Sancho existirían, ni los casi 700 personajes existirían. Aquí me refiero a la suma de la primera y de la segunda parte. Y mire que con plena razón se afirma que en el Quijote está todo el mundo hispánico, desde el rey hasta el último villano, pasando por los distintos estamentos, clases sociales y oficios. Vemos miembros de la alta nobleza, hidalgos, pues más o menos ricos, más o menos empobrecidos, labradores ricos, imagínense, comerciantes, médicos, letrados, eclesiásticos, curas, estudiantes, militares, cautivos, cabreros, arrieros, mozos de mula, venteros, actores, mozas, amas, dueñas, doncellas y un larguísimo etcétera. Y pues sin excepción vemos también todos los grupos de la pirámide social, una obra total, un libro universal, cimentado en la riqueza magistral cervantina, porque además Cervantes tiene la enormísima e inimitable habilidad de caracterizar a muchos de sus personajes, pues con rasgos bien definidos y representativos de su condición. Personajes que son descritos, ¿no? En un sentido de lo físico, descritos en su temperamento, en la psique, en su indumentaria, en los hábitos alimenticios. Esa parte a mí me encanta, ¿no? Lo que comen. Su ideología, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus formas de hablar. Y mínimo podríamos decir que hay 200 personajes incluyentes. ¿Qué queremos decir con esto de personajes incluyentes? Que son personajes tipificados mediante una psicología con rasgos positivos y negativos. ¡Qué bárbaro Cervantes! Porque retrata a sus personajes usando el perspectivismo, es decir, cada uno de ellos es descrito por el narrador, pero también es descrito por otros personajes. Y en este sentido, los personajes pues son presentados desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque en el Quijote vemos que un personaje carece de valor sin la perspectiva del otro. Por ejemplo, el caballero adquiere todo su valor solo si se considera que su personalidad, pues hasta cierto punto desastrosa como héroe, está en las lecturas de un viejo hidalgo que ha decidido dar un giro radical a su vida y lo ha conseguido, a pesar de tener todo y a todos en su contra. Y mira que lo sabemos. Sabemos que el personaje cervantino, ese caballero inventado, Don Quijote,
es producto de Quijano o Quijada. Y de ahí es que el quijotismo consiste en crear un despliegue de la personalidad, crearse como otro, actuar como otro, saberse otro, un Quijada o un quijano artista que crea a Don Quijote y que a la vez es actor y autor, pues muy a la manera teatral. Quijano no está loco, sino que finge. Crea y pone en práctica su personaje caballeresco Don Quijote. Entonces, estuviera loco o cuerdo, fingiera o no, el verdadero protagonista de la máxima novela cervantina, pues debe ser un personaje capaz de anudar las oposiciones entre Quijano y Quijote, entre hidalgo y caballero, a pesar de que parece o se finge que el creador Quijada o Quijano es inferior a su personaje Don Quijote. Clarito, clarito vemos que Cervantes mismo es quien nos incita a perder de vista al hidalgo manchego, a ese hidalgo gris de cuya vida, pues apellido, pueblo, sangre, pasado. Sabemos tan poco, El hidalgo se borra de la obra casi prácticamente en el primer capítulo, pues porque aquí lo que importa es vivir la literatura, experimentar lo leído, darle un estatuto de verdad al arte de la palabra. Mire, hasta los más crueles enemigos del hidalgo, el barbero y el cura, y eso que son amigos, imagínense si no, quienes pues están encantados también con la personalidad del caballero andante y le siguen el juego. El mismo Sancho Panza termina ajustándose a su vida de escudero, y nos damos cuenta que Quijano o Quijada crea a su personaje y se pierde, él mismo se pierde en la maraña ficcional, pues que él mismo ha creado, ¿no? Es decir, llega un momento en que por eso sentimos que desaparece de la novela, porque deja de ser Quijano o Quijada para darle verosimilitud a su propio personaje. Y tenía que ser de esa manera y no de otra forma para exponer el poder creador del hidalgo, que maneja los hilos de su historia con una maestría sin igual. Bueno, ahora bien, para comprender la segunda parte, es decir, para gozar los 74 capítulos que siguen de la primera parte, no hay que perder de vista a un Don Quijote que siente un deseo de fama incontrolable, que determina sus acciones y que de alguna manera ensombrece literalmente a los personajes que están a su alrededor, incluso a pesar de su voluntad, ¿no? En ese afán de mostrarse como caballero andante para aumentar su honra y alcanzar una fama increíble por todo el universo, como se lee en la primera parte. Hasta el punto que, pues, en justificación de su tercera salida, es decir, de la segunda parte, porque toda la segunda parte es la tercera salida, y el caballero afirma que el deseo de alcanzar la fama es activo en gran manera. El destino de Don Quijote es ganar mayor fama como héroe literario. Toda la segunda parte del libro, entonces, consiste precisamente en un enfrentamiento de la fama caballeresca de Don Quijote con su fama literaria. Y esta última, la fama literaria, es la que sale victoriosa, es decir, triunfa el personaje. Triunfa la literatura por sobre la historia, triunfa la verosimilitud por sobre la verdad, triunfa la palabra por sobre los hechos. Y vemos que la poderosa personalidad de Quijada, el creador, es capaz de multiplicarse en todos los caballeros andantes que protagonizan las novelas de caballerías. Recuerde que antes de la aventura de los batanes, me refiero al capítulo 20 de la primera parte, dice Don Quijote: yo soy quien ha de resucitar los caballeros de la tabla redonda, los 12 de Francia y 9 de la fama. Y sin la afirmación, yo sé quién soy, poco entendemos que para Don Quijote es importantísimo el sentido pleno del ser. ¿Y qué significa esto del sentido pleno del ser, que se oye así como muy rimbombante? Pero en Don Quijote queda muy claro que es la plena conciencia de que cada uno es hijo de sus obras. Hechos, pues en este caso, que es el juego de las identidades. El hidalgo manchego siente
no solo el poder, sino también la necesidad de mostrar su capacidad de crearse a sí mismo como Don Quijote y como cualquier personaje que mire, le dé su real gana ser. Y me parece que desde esta perspectiva el Quijote es un grandioso homenaje, es una oda tremenda al poder creador de la literatura. La gran obra de Cervantes alcanza la que es su más poderosa y peligrosísima manifestación posible: hacer creer que la ficción es historia, que la mentira es verdad, que la locura es cordura, o al contrario, que el mundo no es solo el mundo, sino que es el mundo al revés. Y pone las palabras en imágenes y logra que el mundo del libro se traslade al mundo de su lector. Entonces, en lugar de tomar la pluma y escribir la historia de un héroe, el lector quijano, toma la espada y sale a los caminos de España como personaje ficcional, que en principio se llama Don Quijote, pero que podrían ser los 12 pares de Francia, o Baldovinos, o un inimitable Amadís, o cualquier otro personaje de su mundo de lecturas heroicas, y escribe una novela en 2 partes, el ingenioso hidalgo y el ingenioso caballero, que le convierte a él mismo, me refiero al hidalgo, en un portento, en un prodigio único y digno de la atención de duques, licenciados, caballeros, labradores, ricos, pobres, gentes de toda condición. Y ese efecto, sin duda, de Don Quijote, pues logra esplendor en el final de la primera parte, cuando los personajes, que esto entre que mata de risa y nos lleva a la compasión y nos hace llorar y nos hace carcajearnos, porque estos personajes se disfrazan de seres fabulosos, de encantadores, y atrapan a Don Quijote, y con la excusa de que está encantado le atan de manos y pies y lo encierran en una jaula. Ahora, imaginen el asombro que puede causar esta acción, es decir, este enjaulamiento con el que va cerrando la primera parte, en la segunda parte. Es decir, imagine cómo va a empezar la segunda parte si Don Quijote termina enjaulado, ¿no? Y termina: yo sé quién soy. Entonces presenta al escritor creador invencible que reclama su poder de autotransformación y que asoma al mundo con su creatividad ilimitada. Bueno, pues independientemente de cuál sea el resultado de las aventuras del caballero andante Don Quijote, el yo, fíjese, el yo de Quijada o Quijano sale siempre victorioso en una batalla poética que multiplica, no solo su personalidad, casi de un modo esquizofrénico o melancólico, que casi es lo mismo aquí, sino que multiplica también su poder, aunque lo apalíen en muchos capítulos, porque el yo de Quijada, Quijano, se presenta como un escritor extraordinario, un imaginador, un imaginante, que improvisa su creación viviéndola en el mundo real y como un ser capaz de reinventar su identidad tantas veces como quiera, un ser doble, hidalgo y caballero andante, un ser de extremos opuestos, cuerdo y loco, héroe y villano, lector y creador, poeta y guerrero. Entonces, a ver, regresemos. ¿Por qué leer el Quijote? Bueno, la respuesta, en caso de que exista, no se puede limitar a simples motivos, ¿no?, por los que una lectora o lector actual pueden acercarse al texto cervantino. Quizá nos atrae en la suma de los siglos pasados y venideros esa maravillosa combinación de ese soldado herido y cautivo y de un lector hidalgo tan metido en sus libros que termina convirtiéndose, con un incuestionable éxito de público dentro y fuera de la obra, en el héroe de su propia ficción. El extraordinario Quijada, Quijano, Quijote es carne y hueso de palabras, médula diríamos, la permanente aventura de interpretación que supone el mundo. Leer el Quijote, leer el entorno, desentrañar ficciones, sabernos seres híbridos, espejo de nosotros y de nosotras mismas, que multiplicamos palabras y hechos. Leer el Quijote es, sin duda, entre muchísimo más, inabarcable,
un ejercicio de interpretación del yo sé quién soy, de nuestra propia identidad. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.